Muy buenas tardes, estamos dando inicio a una de las actividades enmarcadas dentro de las cuartas jornadas latinoamericanas de diversidad de géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas. En este caso vamos a tener la presentación a cargo de Inés Castro, quien va a llevar adelante esta actividad de desmontaje sobre una obra de teatro realizada por Leonardo Paredes. Encantada de que puedan acompañarme en este trabajo, me alegra muchísimo su participación, así que bueno, queda a cargo de ustedes esta presentación. Bueno, buenas tardes, gracias Miriam por estos espacios de debate también, de desmontaje, donde, bueno, todo lo que quienes formamos parte del colectivo LGTBIQ+, estamos también comprometidos con el arte y, bueno, nuestro artivismo y nuestro ser docentes, actores dentro de los espacios y de los territorios a los que habitamos. Así que celebrar este mes de la diversidad y de las disidencias, hablando y compartiendo con gente que admiramos. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco sobre el desmontaje de la obra Golazo de Leonardo Paredes. ¿Quién es Leo? Leo es un artivista irreverente, así lo defino yo, es un actor, estudiante de la licenciatura de arte escénico, ya está cursando su trayecto final en la formulación del proyecto de la carrera, en la cual Golazo también se va a atravesar en todo este proceso, en este trayecto final. Es un actor hace mucho tiempo, es un actor bastante reconocido en nuestro territorio, trabaja en el Teatro Estable Municipal, forma parte de dos grupos independientes, el grupo Camar, Teatro de la Luna, y el Pasillo Teatro. También formó parte como actor en la obra ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro con la obra Gurka, Un frío como el agua seco, de Vicente Cito Lema, en el 2024. Así que, bueno, un poco eso es un poco de su trayectoria, porque es mínima, ha trabajado, es un actor de oficio también desde hace mucho tiempo, luego comenzó su formación, así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias Inés, gracias Miriam, muy agradecido por esta invitación y de poder compartir también aquellas instancias de formación en donde son tan importantes poder ir articulando y reflexionando sobre nuestro territorio también, así que gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con algunas preguntas, Leo, sobre tu trabajo, sobre esta obra de Golazo. ¿En el marco de qué la fuiste, la elaboraste? ¿Cómo surgió esta obra? Bueno, esta obra nace en la cátedra Escritura Actoral del cuarto año de la licenciatura en Arte Escénico, Mención Teatro, de la Universidad Nacional de La Rioja. Es un trabajo que ha tenido, digamos, una participación, es decir, ha podido salir también de la universidad y presentarse en otros eventos, en otros eventos, en otros espacios, y que de alguna manera también ha generado en mí el interés por abordar, digamos, algunas categorías conceptuales o algunos estudios que están relacionados a lo singular, lo propio de cada actor y dentro de la dimensión de la dramaturgia del actor, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que es el germen de un estudio que se va a seguir profundizando y que voy a seguir indagando porque me interesa bastante. Bien, ¿y cómo atraviesa el concepto de diversidad sexual en esta dramaturgia actoral, o sea, propiamente de Golazo? Y propiamente de Golazo hay una cuestión que tiene que ver con una exposición o con llevar a escena elementos
que tienen que ver con mi historia y que en esa historia también está atravesada por aquellas miradas sobre mi cuerpo, sobre mi forma de ser, sobre mi expresión. Entonces yo creo que Golazo es una propuesta que va a poner en escena de alguna manera una problemática social en relación a los gays, a los homosexuales, porque bueno, me considero homosexual y he tenido, digamos, como la oportunidad de llevar a escena aquellas, aquellos recortes, porque uno también cuando empieza a trabajar sobre su vida o sobre, bueno, qué es lo que tomo, ¿no? De mi vida o de mi historia para poder llevar a escena, bueno, uno también hace una selección. Entonces, para mí, en realidad, la diversidad sexual en Golazo tuvo que ver con mi identidad y con mi aceptación y el respeto a mi cuerpo y a mis formas de expresarme, este, y que considero también fuera de Golazo, digamos, mi rol como actor, cuando voy a pensar en representación de un personaje o en esta idea de, bueno, transformarme en un otro, ahí entra, creo que, en juego la diversidad sexual, porque la diversidad sexual en sí la entiendo como, como aquellos abanicos de posibilidades de expresión, de género y demás, que tienen que ver tanto con la heterosexualidad, con la homosexualidad, la bisexualidad, la sexualidad, etcétera. Y para mí ahí hay un desafío, digamos, como actor, poder también vincularme desde esa diversidad de expresiones, más allá de la cuestión más identitaria, ¿no? Como algo que ahora en Golazo, hablando particularmente, sí hay una idea que tiene que ver con mi propia identidad, con lo que mi cuerpo ha atravesado a lo largo de la historia y cómo ha sido atravesado por eh, ciertas ideas o ciertas imposiciones que venían desde un sistema educativo, desde las instituciones en sí, sobre cómo debo actuar, cómo debo ser o qué debo hacer, ¿no? Desde mi figura como de hombre, ¿no? Esta idea de, bueno, de pensar por ahí la diversidad más allá del binarismo masculino y femenino. Entonces es como que Golazo de alguna manera viene a proponer como un desprendimiento de esa lógica para poder aceptar y reconocerse como un cuerpo singular que tiene una manera de estar y de hacer en el seno. Buenísimo. Y por ejemplo, tenés como usaste algunos referentes teóricos a la hora de abordar este trabajo de investigación, porque también Golazo fue un trabajo de investigación y a donde has sido como un eje o parte de tu historia o algunas imágenes, has trabajado en relación a lo biográfico, podría decir. Sí, yo en el caso de Golazo he tomado como 4 categorías conceptuales, que son la dramaturgia del actor, eh, la improvisación, la singularidad y la reescritura del cuerpo. Eh, Tanto la dramaturgia como la improvisación me sirvió mucho tomar lo propuesto por Eugenio Barba, que es un gran referente sobre la antropología teatral, eh, entendiendo, digamos, su propuesta dramatúrgica en el sentido del desarrollo creativo que hace el actor a partir de la capacidad de realizar lo que cuenta a través de una estructura de acción orgánica, él lo define así, eh, con la intención de generar un compromiso senestésico en el espectador. Entonces, desde ese sentido, estuvo siempre esta idea de, bueno, cómo yo estoy interactuando con el espectador, qué es lo que cómo a mí me afecta también, digamos, el contexto y particularmente en el trabajo, en la búsqueda, tuvo también este acopio de materiales, si no solo fueron materiales propios de mi historia, sino también a partir de, bueno, instancias de laboratorio de ideas, de experimentación, de los
compañeros, cada uno llevaba un material de trabajo y empezamos también a seleccionar qué materiales del compañero estaban de alguna manera dialogando con lo que yo estaba proponiendo, los intereses de mi trabajo. Entonces, ahí Eugenio Barba fue clave, sobre todo en cuanto a la dramaturgia y a la idea de improvisación, de improvisación entendida también como aquello que puede suceder, imprevisto, y de cómo uno, digamos, resuelve en escena aquello que sucede en el acontecimiento, porque si bien uno tiene un diseño, ¿no? O sea, uno plantea una propuesta y demás, pero la realidad es que cuando uno está ahí en la escena, en la interacción con los espectadores, todo puede pasar. Entonces ahí me sirvió mucho también este concepto de improvisación, teniendo en cuenta de que, bueno, si bien hay una fijación de las acciones y demás, también hay una reacción del espectador que yo tomo para seguir, digamos, profundizando sobre lo que está pasando en la escena. O sea, en ese sentido me sirvió mucho su reflexión. Y por otro lado, también he tomado dentro de lo que son las categorías de singularidad y reescritura a Verónica Manzone, que es profesora y licenciada en arte dramático de Mendoza, si no me equivoco. Lo que nos propone Manzone es pensar la singularidad como que es propio de cada actor y de cada actriz. Y ejemplos de dramaturgias circulares son aquellas que toman elementos biográficos y se mezclan con elementos de la ficción. En este sentido, a mí me sirvió mucho pensar también en la noción de autoficción, de cómo yo me puedo ficcionalizar y cómo eso que traigo, que es un recorte de mi vida, como por ejemplo un recuerdo, una imagen, cómo lo llevo a escena, ¿no? O sea, ahí como que ahí se tiñe de otros elementos que tienen que ver más con la ficción, con la ficción. Y de ahí la reescritura del cuerpo, pensando en relación también al texto, de cómo todo texto está configurado por la reescritura que realiza el cuerpo del actor. Es decir, hay una idea de texto y uno cuando empieza a pasarlo al cuerpo, hay una reescritura también, hay algo que se transforma, ¿no? Y qué es lo que ese cuerpo está diciendo. Eso fue como clave, digamos, en mi búsqueda en relación a estos dos teóricos y referentes que tomo. Buenísimo. Ahora me detendría un poco en el concepto, porque quizás hay, bueno, quienes la hemos visto, pero también en el concepto de golazo y en esto que se plantea desde, bueno, desde las miradas de las masculinidades, esto que tiene que ver con la construcción de una masculinidad, cómo también está atravesado el concepto de diversidad sexual y cómo lo abordaste en tu trabajo. Por ejemplo, para quienes no lo vieron, poder como hacer, no sé si un breve resumen o algo en el sentido por qué golazo, quién es ese personaje en la escena y por qué está vestido de jugador de fútbol. Y ese personaje soy yo. En realidad, yo entré en esta idea de representación de mí mismo, porque yo considero que más allá de que uno pone datos o información sobre su vida, al estar en escena ya entramos en el espacio de la ficción, entonces ahí hay una transformación. En este sentido, la masculinidad que se propone es una masculinidad homosexual que deconstruye la idea de heteronormatividad, en donde se instala aquellas creencias sobre de que la heterosexualidad es como la única orientación sexual natural y aceptable. Entonces, en este sentido, estuvo pensado no tanto desde la forma, sino también desde el contenido, es decir, el discurso político, la problemática social,
particularmente el nombre Golazo, lo tomo desde un momento, un reporte en donde yo, bueno, en mi educación secundaria, en una materia de educación física, los varones para aprobar la materia estábamos obligados a jugar al fútbol. Entonces yo tuve como mucha resistencia porque había algo que, no sé, que quizás, digamos, no lo pueda explicar, pero había algo que hacía que yo tenga mucha resistencia a ese juego, quizás por la imposición y esta idea de ponerlo como un juego solamente para varones y las mujeres jugaban al handball. Entonces yo estar en ese círculo de varones, ya de por sí yo era una persona muy tímida, entonces a mí me importaban los vínculos y demás. Y el fútbol es algo que siempre estuvo impuesto, en mi caso, por el simple hecho de ser varón, pero justamente esa imposición es lo que hace que yo, o sea, me muestre, mantenga esa resistencia, esa, digamos, esa, sí, esa negación a poder, digamos, jugar a la pelota, que en realidad con la obra y demás he descubierto que no es el problema el deporte en sí, el fútbol, sino por ahí las instancias en donde se lleva en este contexto, ¿no? Estamos hablando del año 2003, cuando yo estaba estudiando en el Polivalente de Arte, bueno, en esta materia de educación física, eh, de tanta resistencia, de yo no querer jugar, un día el profesor me dijo, si no jugás no aprobás. Entonces no me quedaba otra opción y entré a la cancha y esta idea de entrar a la cancha este, fue, digamos, como el motivo también de poder abordar la temática, porque ¿qué pasó? Yo entré a jugar un juego al cual yo me negaba rotundamente, lo hice por obligación y en un momento que al minuto prácticamente que yo ya estaba en la cancha, meto un gol. Y esa sensación de meter el gol fue una sensación muy linda y de mucha satisfacción, también porque cambiaba de alguna manera la mirada de los otros sobre mi masculinidad. O sea, yo ya entré en el círculo de lo que estaba permitido, digamos, dentro de... Y eso fue muy satisfactorio para mí en ese momento. Y ahí entendí de que en realidad el deporte, sí, el fútbol, no es el problema, no es la práctica en sí, sino por ahí en las formas y cómo uno incentiva a las personas, digamos, a entrar en un juego que por ahí puede ser pensado desde diversidad de posibilidades de que las mujeres también puedan jugar, de que se pueda, digamos, entrar en otra cuestión que no sea en la imposición. Entonces ahí para mí fue clave pensar en este trabajo dentro de esta problemática, digamos, de tratar de instruir a una persona o de moldear de acuerdo a una actividad que está aceptada socialmente para los jóvenes. ¿Y qué elementos utilizaste en la escena o qué dispositivos como fuiste construyendo en esta búsqueda escénica de Golazo? Eh, bueno, nosotros tuvimos un trabajo de exploración y de aceptación en cuanto a lo que proponían los otros compañeros. Como te decía anteriormente, uno fue seleccionando. En un momento yo sentí de que tenía muchos materiales y que no estaban dialogando con lo que estaba ocurriendo en la escena, ¿no? Y tuve un momento así como de crisis en donde me generó mucha desorientación hacia dónde va. Entonces, bueno, yo decidí en ese momento tomar, digamos, eso que estaba pasando y a partir de ahí se activó también, bueno, un momento en donde cuando yo era chico que me perdí en la plaza y esa sensación de sentirse perdido y demás, empecé a abordar, es decir, yo creo que todo lo que te pasa en la escena puede ser útil como material de trabajo. Eh, en ese sentido, digamos, yo fui seleccionando materiales, iban dialogando
iba captando así secuencias de acciones físicas que las hacía que se unieran con elementos y objetos que tengan que ver con esa dimensión de masculinidad, del fútbol, puesta en tensión con mi cuerpo y con lo que mi cuerpo, digamos, escribe de todas esas sensaciones y esas experiencias que yo tuve en mi adolescencia, como así también en mi infancia y demás. Yo creo que tiene que ver, digamos, con, con el deseo también de qué es lo que yo quiero decir con esto, de cómo lo llevo a cabo y cómo lo, lo pongo en escena para que dialogue con diferentes problemáticas que para mí tienen que ver también con mi concepción sobre el teatro, con esta idea del teatro como herramienta de transformación social. Entonces fue pensando eso, como el acopio de materiales y secuencia de acciones físicas en relación a la materialidad. Y esto es una pregunta un poco que se desvía del tema. Vos, bueno, si bien sos un actor, has trabajado en diferentes obras de teatro, ¿es la primera vez que abordás la autoficción como en escena y que sea como una dramaturgia, o sea, propuesta por vos desde todo el sentido más amplio? Sí, relaciona, sí, es la primera vez con esta propuesta y, y si bien hubieron otras instancias en donde aparecía como esta cuestión más de la performance, del cuerpo situado, digamos, de la presentación y exposición, es como que en este trabajo estuvo mucho más orientado una, hacia la selección de tomar elementos de mi vida para llevar eso. Es la primera vez que tengo ese tipo de acercamiento y que también despertó interés en mí por seguir indagando, porque también considero que es una herramienta muy útil para el actor, porque también de alguna manera permite que uno pueda entrar en un autoconocimiento sobre, bueno, qué es lo que yo puedo producir a partir de lo propio, ¿no? De lo que yo he ido atravesando en mi vida y lo que estoy construyendo y desde mi experiencia actoral, desde todo ese cúmulo de aprendizaje y de experiencias. Entonces, como que de alguna manera es una instancia en donde a mí me interesa particularmente poder abordar esta noción de autoficción desde la idea de llevar a escena experiencias o historias que tienen que ver conmigo, pero que de alguna manera se ficcionaliza. Y con esta idea de ficcionalizar me refiero a generar lagunas o espacios vacíos donde el espectador pueda hacer una interpretación que va más allá de que si se corresponde o no con el relato. Entonces, me parece que por ahí es a partir de mi historia, cómo yo llevo a escena una propuesta que se vincule también con un otro, ¿no? Porque si bien no me interesa pensarlo tanto desde esta cuestión quizás más narcisista, ¿no? De que hoy yo me voy a exponer, yo voy a hablar sobre mi vida, sino más bien cómo yo me construyo a partir de un otro y cómo influye en mí también la experiencia de un otro y cómo me atraviesa la realidad social en sí. Y pensando en lo que es la realidad social, ¿cuál es tu mirada como actor, también como un actor también disidente, que forma parte de un colectivo que también está siendo bastante violentado en los discursos más políticos, por así decirles, por ejemplo, algunos comentarios del presidente, en fin? Mm. ¿Cuál es tu mirada del actor en esta coyuntura política actual y por qué esta necesidad de llevar a escena Golazo? Eh, bueno, yo creo que estamos en un escenario muy complejo, difícil, donde hay como
de alguna manera una intención de silenciar o de no aceptar, o como un retroceso, o sea, yo lo tomo así como un retroceso de muchas cosas que por ahí se han llegado a construir a partir de las luchas sociales y sobre todo del colectivo, hablando particularmente de haber conquistado un montón de cosas y que de pronto se vuelve a esta idea de que, bueno, la educación sexual integral quizás es un adoctrinamiento o como lo están viendo ellos, ¿no? Como que uno de pronto está atacando a la sociedad en sí cuando se propone debatir o hablar sobre lo que nos pasa con nuestra sexualidad. Entonces yo en ese sentido sí veo como cuando veo un gobierno que en sus decisiones políticas apunta a la quita de derechos, a la represión, al desfinanciamiento, a la no aceptación sobre la diversidad y sobre otras expresiones de género y demás, al rechazo, al avance sobre en cuanto a la ciencia, a las nuevas formas de vinculación y demás, me parece que nos enfrentamos a un gobierno antidemocrático cuando tampoco, digamos, se reconoce las luchas sociales o todo lo que gira en torno a los derechos humanos, también, digamos, es una negación de aquellas luchas que nos tienen que, de alguna manera, despertar conciencia, ¿no? Y de entender de que, bueno, por qué se generó eso y por qué hemos llegado a esa instancia. Entonces sí, me parece que el escenario es complicado, es crítico, pero el teatro de alguna manera siempre fue resistencia. Entonces, en mi caso, para mí el teatro es militancia y yo a partir del teatro puedo este, transformar, puedo pensar en una construcción colectiva con un otro. En este sentido, para mí, Golazo hoy en día es necesario llevar a escena porque me permite recordarle al espectador, recordarme a mí que el teatro siempre va a ser una herramienta que va a superar aquellas instancias en donde uno se ha sentido oprimido, se ha sentido silenciado, cuando le han negado, digamos, la posibilidad de ser, de expresar, de amar, de desear. Entonces Golazo justamente lo que trae expone una problemática social y que de alguna manera es lo que me permite a mí creer en lo que estoy haciendo y que estoy por lo menos a partir de esta historia, de poder también, sí, no sé si representar a otros, porque no sé si es el fin, pero sí de poder exponer y pensar el teatro como un espacio político y de denuncia, ¿no? Que uno puede, digamos, llevar a escena problemáticas sociales para poder generar espacios críticos y reflexivos sobre la articulación entre el contexto social, político, económico, cultural. Entonces a mí me parece que en este sentido Golazo es necesario justamente por eso, porque no habla solo de mí, sino que habla de una problemática social mucho más amplia. Sé que Golazo también ha viajado un poco por las escuelas, has ido a instituciones, has estado en encuentros o en jornadas por la visibilización y la lucha del colectivo LGTB, bueno, también en las escuelas, que es súper importante, también cuando hablabas de la ESI. ¿Qué recepción le dieron a la obra? ¿Algún recuerdo que te haya marcado? Un recuerdo, una escena con alguien después de la obra, algún comentario. Sí, yo creo que en Golazo aborda una escena en donde yo hablo de un ex con, y éramos jovencitos, ¿no? Y, que, bueno, la situación, o sea, la historia tiene que ver con la negación de su padre al enterarse que él estaba saliendo con un chico. Entonces, eh, yo creo que los dichos de su padre, esas palabras que hicieron que nosotros no volvamos a vernos, que tenían que ver con la prohibición, ¿no?
y con el poder machista a flor de piel, en el sentido de que si vos seguís con esta persona te voy a matar, o lo voy a matar. Entonces como la amenaza, este, es como que en esa escena, digamos, está abordada desde, porque también lo que tiene la propuesta es que si bien tiene texto, no es el elemento predominante en la dramaturgia, entonces también hay mucho del cuerpo que habla a partir de esas situaciones. Y en ese sentido, bueno, sí, hubieron personas que se sintieron identificados con esa escena porque también, digamos, sus padres, por ahí al enterarse de que está saliendo con otro chico, es la prohibición, y no solo la prohibición, sino también la amenaza y violencia, digamos, directa. Entonces, de alguna manera, eso me da a entender de que no es un tema aislado, digamos, esta cuestión del rechazo o de la homofobia, son temas latentes y que están presentes hasta la fecha. Este, y que, bueno, son quizás por ahí las escenas que han tenido mayor impacto sobre algunos espectadores. Buenísimo. A mí en lo personal he visto este trabajo y también poner en tensión y poder reflexionar sobre estos mandatos de masculinidad que generan mucha violencia, ¿no? Genera mucha violencia en el cuerpo y en el entorno, o sea, en el espacio personal y en lo colectivo, ¿no? Y que creo que Golazo muestra un poco esto de que no hay una forma de masculinidad que y ni siquiera como de vivir las elecciones sexuales también te tienen que imponer una forma de, de, de ser o estar o de cuidar o de amar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como, y es una obra corta, contemos que es una obra bastante corta, ¿cuánto dura? Y dura entre 10 y 15 minutos. Sí, es una obra corta, Todo pero eso sí, 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 sí. Este, fue pensada así corta, y yo creo que en breve. realidad fue por los tiempos también de lo que se proponía la cátedra, ¿no? O sea, está dentro de una de las tantas materias que uno tiene, digamos, que cursar, y es como una aproximación, como un primer trabajo para luego, si cada uno quiere, puede seguir profundizando, como en mi caso a mí me sirvió seguir profundizando por ahí, llevar la obra, digamos, a otros espacios, y bueno, de que se siga retroalimentando de, de teoría y de otros conceptos que van apareciendo y que nos resultan interesantes seguir explorando. Eh, pero sí ha sido muy satisfactorio, o sea, ha sido muy, este, sí, satisfactorio, ha sido una experiencia muy bonita porque también me encontré conmigo mismo en mi capacidad y en mi forma de poder expresar. Eh, entonces es como que uno cuando empieza, digamos, a mirarse desde un lugar más ameno, más de sanación, con aquellas, y- sí, con aquellos episodios de la vida que por ahí han sido traumas o han sido, digamos, tan fuertes que a uno lo han marcado de una u otra manera, entonces poder exponer en escena y también qué se pone, porque uno termina haciendo una selección, un recorte, porque no siempre es fácil hablar o llevar a escena lo que a uno le ha pasado en la vida. Entonces, como que ahí también hay un trabajo de decir, bueno, qué tomo y qué dejo atrás. Este, y también, como te decía anteriormente, como un proceso también de autoconocimiento, de poder, digamos, entender, de aceptar también mi forma, mi capacidad, digamos, de poder abordar, digamos, la escena desde una mirada más hacia mí mismo. Y, o sea, hacia mí mismo, atravesado por un contexto, por personas, por los vínculos, por aquellas vivencias
he tenido. En este sentido, para mí también, digamos, resulta muy interesante pensar bajo la noción de experiencia como un viaje, como una aventura, de sumergirse, digamos, también a esa dimensión personal para poder encontrar elementos que me permitan problematizar situación social y llevar a escena cosas que para mí son importantes que se muestren. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando al final. Leo, me encantaron las fotos también de que fuiste trabajando con imágenes de tu infancia. Bueno, Golazo es una experiencia, es muy tierno, es muy bonito, pasas por diferentes. Invitamos a quienes estén aquí que puedan ver si la volvés a hacer porque es una obra que recomendamos. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Gracias por la invitación. Gracias, Miriam, también por esto, Miriam. para poder hablar también sobre diversidad, género, y lo problemático que gira en torno a eso, desde más una cuestión. A mí me interesa pensar siempre el teatro como una herramienta de transformación social, como una herramienta que nos permita construir colectivamente y siempre desde el respeto y la aceptación por el otro, por cómo es y por su historia. Así que gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Inés y Leo. La verdad que seguimos entusiasmadas con el tema de ver cómo va a seguir, digamos, tu próxima instancia de investigación, porque además es algo que para el campo, ¿no? Es muy importante porque es el trabajo de la investigación desde este lugar de tu yo actor. Entonces es, digamos, algo que necesitamos, que hace falta y que va a venir muy bien para nuestra provincia y para toda la región, ¿no? Bueno, entonces damos por concluido este encuentro. Muchísimas gracias, Inés y Leo, por su trabajo, por tomarse el tiempo para realizar esta presentación y les invitamos a seguir con las otras actividades que se están dando en el marco de estas jornadas. Dejo la palabra a ustedes para que se despidan. De mi parte, muchísimas gracias y nos estamos viendo en próximas actividades. Gracias. Bueno, agradecer también para finalizar estos espacios de debate donde, bueno, los cuerpos disidentes, yo como lesbiana, Leo gay, homosexual, como también la libertad de llamarnos como deseamos, de poder habitar los espacios artísticos, los espacios escénicos con nuestras identidades. Es súper importante generar nuestras propias dramaturgias también. Claramente el cuerpo es político y el teatro es para la transformación social, entonces nuestros cuerpos importan, nuestra forma de amar y de abordar o de vincularnos también. No tiene que ser algo que sea un gol en contra, hablando de golazo. Entonces es vivir en un mundo donde podamos habitar todos sin tanta violencia que el contexto nos quiere imponer, ¿no? Así que estos espacios son súper importantes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, comparto totalmente las palabras de mis compañeras y celebro que se puedan llevar a cabo estas jornadas con estos temas y entender también de que, bueno, las diversidades sexuales merecen respeto, aceptación y amor por un otro, que más allá de aquellas categorías no se pueda sentir cómodo, no, si me siento homosexual, heterosexual y demás, entender de que el otro es un ser humano y que ese ser humano está atravesado por una historia y tiene, digamos, tiene deseos, tiene sentimientos y bueno, empezar también a entenderlo de una manera más humana, de cómo nos vinculamos con el otro. Así que bueno, gracias. Chao. Saludos. Chao, chao.